de definiciones, pero ahora sí, yo creo que no se trata de si simpatizas o no con la Cuarta Transformación, sino de si tienes 2 pesitos de madre, ¿no? Si tienes 2 pesitos de dignidad y 2 pesitos de amor a tu país, y no por ser chauvinistas, nacionalistas, pero ¿cómo? No hay manera de estar de otro lado, no hay manera de no querer cerrar filas, milites en el partido en el que milites, pero bueno, ya decía, creo que fue ayer que dijo nuestra presidenta en la mañanera del pueblo que pues les falta amor a la patria, a los conservadores que andan ahí arrodillándose ante Trump y se rumoraba, ¿no? Que incluso Anaya y algunos del PAN andaban cabildeando con los legisladores de Estados Unidos y demás, buscando ahí cierta alianza rancia, asquerosa. Y vimos hoy un numerito también, esto no lo traigo ahí preparado, pero lo acabo de ver hace un rato, en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Que un legislador demócrata tenía un letrerito que decía, esto no es normal, y un republicano pues se lo quitó y pues lo censuraron. Entonces, bueno, el país de las libertades. Sofía, vamos empezando con pues lo que nos despertó casi nos despertó nuestra presidenta con esto, diciendo, bueno, a ver, México está viviendo un momento, ahora sí que de definiciones, muy importante, muy definitivo, no va a haber sumisión, no va a haber, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no va a ser una acción que se quede sin respuesta de este lado, como lo ha dicho ya en varias ocasiones. Nos imponen aranceles, nosotros respondemos con más aranceles y también no solo con medidas arancelarias, sino pues quién sabe qué tanto tenga ahí ya planeado, porque se nos viene avisando, se nos dijo ya que tiene plan A, B, C y D y yo creo que de todo el abecedario. Pero bueno, ella está segura de que pues vamos a responder y lo vamos a hacer con dignidad. Ahora, hoy mencionó algo muy interesante, por ahí tenemos un videíto donde dice básicamente que si Estados Unidos sigue amenazando con los aranceles o que si lo sostiene, pues que México va a buscar otras opciones y va a buscar hacer alianzas con otros países. Y yo inmediatamente pensé, por ejemplo, en China, ¿no? En países así que yo sé que haría temblar a Donald Trump. Si otra cosa no lo hace temblar, yo sé que la economía sí, porque como hemos dicho en este programa muchas veces, antes que político, Donald Trump es un eh, empresario. Acabo de ver que mis cuadros están demasiado chuecos y me causó algo, pero bueno, luego los acomodo. Vamos a ver el video y ahorita vamos a ver qué opina nuestra querida Sofi. Ahora, frente al 25% de tarifas, si permanecen, pues nosotros también tenemos que tomar decisiones, como lo dije ayer. Y son decisiones importantes para el futuro del país. No son menores, son decisiones sustantivas, porque nosotros tenemos que defender la soberanía, la independencia de México. Y sí, se va a buscar, si es necesario, otros socios comerciales. Todo para proteger a México y a los mexicanos, en el marco de nuestra soberanía y de la dignidad. Porque nuestro pueblo es digno, fuerte, empoderado. Me encanta la acotación que hace nuestra presidenta en el decir todo por proteger a nuestros mexicanos, ¿no? A nuestra gente. No, ay, por darle en la madre, ay, por vengarnos, ay, por dejarlo como payaso. No. Bueno, obviamente no lo va a decir así, pero se entiende ahí en su mensaje, va una carga de dignidad, de soberanía y de amor al pueblo de México, porque se nota que está haciendo todo lo que está haciendo. Por proteger al pueblo de México, no por demostrar de qué cuero salen más correas, pero no lo sé, Sofi, ¿tú cómo ves este panorama, esta declaración de nuestra presidenta? ¿Qué crees que vaya a pasar si vamos a buscar otros socios o no? Bueno, a mí me parece que los tiempos están permitiendo que México suelte esa dependencia comercial
que durante tantos años se ha mantenido después de esta herencia neoliberal del Tratado de Libre Comercio, que nos había prometido pues un desarrollo, una amplitud de nuestro comercio. Sin embargo, sí hubo un crecimiento, pero también fue con un crecimiento no sostenido y sobre todo no diversificado, ¿no? Que sabemos que tenemos una alta dependencia y es una dependencia mutua en este sentido, ¿no? Estaba revisando yo las cifras sobre aquello que México le vende a Estados Unidos y la verdad es que son una alta variedad de productos, ¿no? Empezando por el que tiene mayor venta en Estados Unidos, que tiene que ver con el tema de motores, máquinas, electrónicos y todo lo relativo a esto. Le sigue obviamente el tema de transporte con vehículos y cualquier camiones, todo esto, ¿no? Que tiene que ver con los motores. Seguido también por los instrumentos médicos que también se venden en Estados Unidos y de los cuales se producen en México. Y bueno, ya ahí le siguen frutas, verduras, estructuras de acero, muebles, iluminación, juguetes, videojuegos, textiles y muchas otras cosas más, ¿no? Creo que es muy interesante ver que las relaciones comerciales, así como Estados Unidos con la mano en la cintura quiere amenazar a México y amedrentar a México con estos aranceles, creo yo que en una amplia, pues bueno, en un amplio porcentaje terminaría siendo perjudicado, ¿no? Porque ¿quién es otro gran productor de motores o electrónicos o de automóviles, no? Pues en este caso sería China, ¿no? Si Estados Unidos quisiera generar esta producción en Estados Unidos, directamente en su territorio, pues tomaría bastantes años, no es algo que pudieran modificar de un día para otro o que estos aranceles fueran tan bajos, ¿no? Estamos hablando de un 25% y como lo ha expuesto, por ejemplo, la presidenta en la mañanera, cuando hablamos de el 25% de los aranceles, por ejemplo, en un motor, cuando una parte, una bobina del motor cruza la frontera entre 7 veces, pues estamos hablando de pagos de aranceles que van a disparar los precios impresionantemente, ¿no? Y que esto va a afectar al final del día los grandes empresarios estadounidenses que tienen ahora una producción también considerable en Estados Unidos con México, ¿no? Creo yo en este sentido, si se llevan a cabo los aranceles, si realmente se aplican, pues van a tener en un amplio espectro un perjuicio al consumo directo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay un socio comercial que pueda subsanar todo aquello que provee México como el socio comercial principal de Estados Unidos. Dos, es muy rápido y tardaría al menos unos cuantos meses lograr subsanar todos esos cambios, pero también la proximidad territorial le da a México esa ventaja de que el traslado, por ejemplo, de los automóviles y de todos estos productos que mencionaba, pues tienen un costo menor, ¿no? Si estábamos hablando de subsanarlo con China, que tal vez tiene un porcentaje de aranceles menor, ahora que han anunciados del 10%, que ya tiene otro tipo de aranceles también, pues también el traslado aumentaría los precios. O si quisiera sustituirse tal vez con Europa, tal vez en la producción de automóviles, Europa no podría subsanar esa cantidad de producción que ahora mismo está proveyendo México, ¿no? Al final del día, la discusión de los aranceles siempre va a terminar en quién realmente paga los aranceles, ¿no? Y creo que en un amplio sentido o en una gran mayoría de los casos, los aranceles los paga el consumidor, es decir, que esto va a encarecer la vida de quienes están en Estados Unidos, pero también de quienes viven en México, ¿no? Creo que esto es preocupante y también considerando que en México, bueno, afortunadamente nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador empezó a hacer inversiones importantes en la soberanía de nuestro país, ¿no? Tanto la soberanía alimentaria que fue tan criticada por la derecha, como la soberanía energética y muchos otros tipos de soberanías que
Andrés Manuel, pues en muchos sentidos estuvo respaldando esta inversión y el mejorar el consumo interno en México, ¿no? Y creo que pues esto nos remonta de nuevo al inicio del sexenio de nuestra presidenta con este gran proyecto que era el Pacto por México, en el que se buscaba reforzar toda la industria mexicana y que creo que a mí me da mucha tranquilidad, no sé a ti Meli, pero a mí me da tranquilidad saber que una gran mayoría de los empresarios mexicanos están respaldando a la presidenta y que también están viendo las formas para mejorar el consumo interno, la producción interna y así no verse tan afectados en los aranceles si es que Donald Trump decidiera continuar con esta decisión. Yo creo que es una decisión peligrosa porque ambos países saldrían afectados. Creo que aquí no vale el decir, bueno, pues que se vaya para allá a Estados Unidos y acá hacemos todo. No, porque sí seríamos afectados, al menos las ventas que genera México a Estados Unidos son importantes, de la misma manera que los productos de los que depende México, que podría pensarse que son menos, pero de todas formas lo que vendemos allá y lo que exportamos a Estados Unidos es lo que genera también muchas veces ganancia acá en México, ¿no? Entonces creo yo que sería que la presidenta está en buen camino porque sabe cuáles son sus cartas para mostrar y que también no se ha dejado amedrentar, ¿no? El tema de que sea a partir de, pues, de la seguridad y de todo esto del fentanilo y del narcotráfico, pues lo ha dicho muchas veces la presidenta, bueno, pues si hemos estado colaborando, si hemos estado apoyando, si hemos impuesto algunas otras políticas que nos ha pedido Estados Unidos, pareciera ilógico que nos estén imponiendo aún así estos aranceles. En mi opinión, creo que la táctica de Donald Trump, que la hemos visto en el pasado, es porque quiere proponerle a México alguna nueva política de seguridad, ya sea con la venta de armas o algún otro tipo de negocio en el cual seguramente los magnates estadounidenses estén ahí involucrados. Y por eso el golpe de los aranceles para que México acceda de una manera más sencilla. Yo creo va a ser difícil que se negocie con tanta apertura después de este golpe porque sí me parece yo ha molestado no solo al gobierno, sino también a varios sectores económicos que han visto esta decisión con mucha desaprobación. Entonces creo yo que no es una negociación que saldría con saldo blanco para Estados Unidos, ¿no? Ay, yo coincido con todo lo que dijiste, Sofi. Voy a ir punto por punto porque me parece muy interesante hacer hincapié en algunas cosas que dijiste, principalmente en esta estrategia de incentivar el consumo local, no solamente campañas que hemos visto que surgen de manera orgánica desde el pueblo, desde los compas que se están organizando y han propuesto boicot, por ejemplo, a Coca-Cola o a diferentes productos, como en su momento hicieron boicot a Electra, a Banco Azteca y todas esas madres de el señor al que los huérfanos de la cognitividad le dicen tío Richie. Y hemos visto que sí tuvo un impacto muy fuerte en su economía, en sus ganancias, que dejó de cotizar en la bolsa y demás, tan así que está ardido y está acosando youtubers, por ejemplo. O sea, hemos visto que eso sí tiene un impacto directo en la economía y en el bolsillo de las empresas y pues eso duele. ¿No? No les puede doler que le digamos verdades a la gente, que contraataquemos, que quizá, yo qué sé, lo señalemos de fascistas, racistas y demás. Pero el hecho de que toquemos el bolsillo de este tipo de personas, eso sí les duele y ya lo hemos comprobado. Ahora, mencionabas a nuestro expresidente y se me vino a la mente todo lo que empezó a hacer desde el principio de su sexenio en el sentido de blindar los recursos y los proyectos y también pues nombrarlos como lo que son, ¿no? Intereses de la nación, que sea intocable, por ejemplo, el litio, tantas cosas que en su momento los conservadores por supuesto que le criticaron, pero como hemos dicho mil veces, él veía venir mucho de este desastre y también, ¿por qué no? Hay que decirlo, este desastre no era evitable. O sea, no había manera de evitarlo, no había manera de frenar la llegada de un fascista a Estados Unidos
porque pues el fascismo no es otra cosa que el capitalismo ya en descomposición, ¿no? O sea, es algo que era inevitable y si no llegaba en estas elecciones iba a ser en las siguientes, pero eso ya era inevitable precisamente por la decadencia que hemos visto en Estados Unidos, que es un imperio en caída libre, que no hay quien lo frene, que no hay quien pues haga algo por salvarlo, incluso pues las agendas más progresistas no lo lograron, no lograron contener el desastre que se está viendo en vivo y a todo color en el imperio, ¿no? Entonces, también hay que ser honestos y decir, pues no había manera de frenarlo, no había manera de evitar que esto sucediera, que Donald Trump llegara y que agrediera y que violentara y que amenazara y que tuviera estos desplantes, no había manera de evitarlo, o sea, no es una cuestión de si se hicieron bien las cosas, si se hicieron mal, si se dijo algo, si no. En todo caso, si bien no había manera de evitarlo, yo sí agradezco y yo sé que todo el mundo aquí en el chat y como tú dices, muchos empresarios y mucha gente aún de oposición, muchos gobernadores de oposición pueden decirlo, están agradecidos de que esta situación nos haya encontrado en manos de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque hemos visto que ha defendido la soberanía de nuestro país con todo, de forma muy digna y que además pues estaba lista para contraatacar, estaba lista, porque también hay que decirlo, nuestro expresidente dejó el caminito ahí aplanado, ¿no? Ahora, justo en esta discusión, Donald Trump hoy avisa que va a frenar los aranceles en el sector automotriz, justo lo que tú mencionabas de las autopartes, ¿no? Que van y vienen varias veces en la frontera y que se iba a disparar horrible pues los precios. Entonces él decide frenar. Ok, parece que ve las mañaneras el señor, yo no sé. O por lo menos tiene a uno que otro asesor siguiendo de cerca lo que dice nuestra presidenta, porque ya va ahí varias cosas que agarran el aire, ¿no? Y luego, otra cosa, tú mencionabas el hecho de que quizá estaba intimidando o queriendo intimidar o presionando para plantear algún negocio, alguna estrategia, algún acuerdo, y yo coincido, no lo veo descabellado, pero híjole, yo creo que le está saliendo el tiro por la culata en muchos sentidos y en el primero es que no se esperaba que nuestra presidenta comunicara que el 80% de las personas detenidas en los cruces fronterizos de 2019 a 2024, el 80% fuera gente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no solamente consumen, sino que también lo trafican. A ver, ¿y por qué nosotros seguimos teniendo la culpa de eso, no? Y luego también esto se da en el marco de que Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea felicitaron al gobierno de Claudia Sheinbaum por su estrategia para rastrear el fentanilo, ¿no? Híjole, como que no nos cierra por muchos lados mucho de lo que está haciendo Donald Trump, pero bueno, en este sentido, nuestra presidenta aclara en la mañanera de hoy que el envío a Estados Unidos de los 29 narcotraficantes no fue para tener contento a Donald Trump, porque también se puede ver de esa manera, ¿no? La oposición puede aprovechar y decir, la trae cortita, está haciendo malabares y se está parando de cabeza para tener contento a Donald Trump y frenar la imposición de los aranceles. Pues se trata de colaboración, se trata de justo el combate al narcotráfico y demás, que ya se ha dicho abiertamente, pero pues también estas medidas son también para proteger al pueblo de México. Tenemos un video y ahora te doy la palabra, Sofi. El presidente Trump tiene su manera de hablar, lo hemos dicho muchas veces. Esta decisión que tuvo el Consejo de Seguridad tiene que ver sobre todo con la protección en México. Y ya lo dijo el secretario de Seguridad, había mucha información de la liberación de muchos de estos personas, con la consecuencia que pudiera tener para nuestro país. Y entonces el Consejo de Seguridad tomó esa decisión. Además, todos ellos desde hace mucho tiempo se había solicitado la extradición por parte de los Estados Unidos. Pero nosotros somos un país libre, independiente, soberano.
y las decisiones que se toman son para protección de México y coordinación con los Estados Unidos. ¿Qué hubo? A mí no me truenan los dedos. Ya los teníamos ahí, pero también algo importante es, ahí una nota al pie, es que algunos de ellos ya los querían liberar, ¿no? Y que vimos por ahí una entrevista de hace muchos, muchos años de Caro Quintero que le dicen, bueno, es que Estados Unidos piden que te extraditen. Y él, pues casi se ríe. Entonces, ay, yo creo que por ahí había mucha deuda en este sentido de estas personas ahí que no solo con la justicia, ¿no? Sino con la memoria y con la dignidad también del pueblo de México, porque si bien es muy complejo de analizar y eh, muchas de estas personas que se meten al crimen organizado pues tienen eh, violencias estructurales que los atraviesan desde morros, muchos no tienen otra, eh, una alternativa que no se trate de esto para sobrevivir y demás, sobre todo en ciertos sectores de nuestro país que son pues muy vulnerados y que por eso se está implementando este modelo de seguridad que se trata de ir a la raíz, de darle a los morros una alternativa y demás. Híjole, es muy fuerte, porque si bien no tienen alternativa muchos, hemos visto un nivel de sangre, un nivel de gente desalmada que pues ya es algo más serio, ¿no? Pero bueno, esa es la respuesta que le da nuestra presidenta a Donald Trump. Y justo a las horas fue que anunció Donald Trump, espérense, a los automóviles no les voy a poner los aranceles. ¿Cómo ves, Sofi? ¿Crees que esté ahí siguiendo de cerca las declaraciones de nuestra presidenta o fue así como que, casualidad? Nada, seguramente sí, pero también creo que no es un presidente que no tenga tanta noción sobre lo que se vende en Estados Unidos, ¿no? Obviamente, Estados Unidos tiene un mercado muy fuerte en la industria automotriz y que pues es relevantísimo para todo este sector y que yo creo que también muchos empresarios que han estado cerca del ala republicana, pues seguramente pegaron el grito en el cielo al ver que pues se les iban a subir el precio de los automóviles en un casi 40-50%, ¿no? Si no es que más, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido era pues esperado, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo muchos sectores importantísimos que se van a ver afectados y que creo que realmente no se está buscando el poder, pues ahora sí que negociarlo, ¿no? Estaba viendo ayer unas cifras, ¿no? El 40% de las verduras y el 47% de las frutas en Estados Unidos provienen de México. Y eso sin hablar de que el 90 y tantos por ciento del aguacate en Estados Unidos viene de México, ¿no? Y un amplio porcentaje directamente de Michoacán, ¿no? Obviamente, toda esta producción se va a ir al cielo y que además de por sí en Estados Unidos está habiendo una gran alza de los precios de todo lo que tiene que ver con la canasta básica, ¿no? Creo yo, ahorita sobre lo que platicabas del tema de los narcos, me parece prudente que nuestra presidenta aclarara el tema de que pues no es una forma de tener contento a Donald Trump, sino de proteger a México, ¿no? Y creo que aquí hay algo muy interesante que mencionar, ¿no? No se nos debe de olvidar que vamos a tener un proceso electoral de la elección del Poder Judicial con jueces, magistrados y ministros, y que esto también puede afectar que el resultado no le guste a algunas personas que todavía se mantienen en el poder, específicamente en el Poder Judicial, que quieren beneficiar a ciertas partes y que hemos visto que se han estado portando mal, que no han estado haciendo su labor como deben de hacerlo y que obviamente esto genera preocupaciones en áreas de seguridad tan importante como esta captura de narcotraficantes, ¿no? También veía que pues la gran mayoría de estas generadores de violencia, como le dicen en la mañanera,
que han sido capturados, en su amplia mayoría han sido capturados por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y que son capturados incluso desde tiempos de Peña Nieto, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. La extradición también, como decía Claudia Sheinbaum en la mañanera, pues responde a ya varias peticiones y también a una situación actual, ¿no? Creo que era una forma de negociar sutilmente para demostrar justamente todo lo que México ha estado haciendo en términos de seguridad y sobre todo de avance en la venta de drogas, no solamente en México, sino en Estados Unidos, ¿no? Y como tú bien decías, Meli, el tema de que el 80% de los capturados en la frontera sean estadounidenses, pues es un indicador de que los narcotraficantes también están viviendo en Estados Unidos y también están conformados los cárteles de droga en Estados Unidos por estadounidenses, ¿no? Evidentemente la discusión, y yo creo que cuando vemos que Estados Unidos está hablando del tema de seguridad y del tema de las drogas, que sabemos que es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana, no es un tema de negociación, no es un tema de, está bien, mañana mismo los captura a todos y ya, se acaba el problema. Es un tema profundo y lo tiene muy presente Estados Unidos. Entonces, generar una consecuencia tan grave comercial ante un problema que no se puede solucionar de manera tan pronta, tiene detrás otros intereses. Para mí es evidente que hay un interés, yo me atrevo a poner en la mesa el tema del litio, que hay un interés de Estados Unidos por el litio, pero seguramente también hay otro tipo de intereses de ventas y de negociaciones que no pueden ser directas en ese sentido, o sea, abiertas con México, ¿no? Pero por eso quiere llevar un poco la delantera Estados Unidos para negociar con algo, negociar con algo que no le implique realmente hacer algo, ¿no? Esa es la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Hago una amenaza, pero para negociar algo que me interesa, luego te negocio eso con lo que amenacé, ¿no? Para después retirártela y decirte, bueno, está bien. Entonces hacemos esto que quería y ya no te hago esa maldad. Y esa es la forma de negociación, lo hemos visto con anterioridad, lo está haciendo también con Ucrania, lo está haciendo también con Israel y con Gaza, con todo el tema de Palestina, y también lo está haciendo con China, pero con China pues sí tiene ahora sí que mucho más fuerza China ahora sí para imponerse, ¿no? Además de una tradición y también una lejanía territorial que le permite hacer unas negociaciones más de otro calado, ¿no? Creo yo que hay otras cosas detrás que Trump está preparando y también me parece que no va a ser tan sencillo esta imposición de los aranceles. No dudo que pueda ser que estén, pues, que se lleven a cabo algunos meses, pero no sé si vayan a ser sostenibles. Y esto también va a generar problemáticas en Estados Unidos como mayor pobreza, por lo tanto también va a haber mayores desigualdades, por lo tanto también van a aumentar los índices de delincuencia, de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no hay un empleo tampoco que pueda mantenerse con un precio tan alto de la canasta básica, ¿no? Entonces, vamos a ver, creo que efectos muy negativos por estos aranceles, por un golpe en la economía. Y también creo que es algo histórico en Estados Unidos. Siempre que llega un presidente republicano tiende a destruir la economía, pero también se responde a este tiempo histórico en el que la economía de Estados Unidos está ya próxima a caerse, ¿no? Entonces, por eso están viendo la forma en la que puedan generar algún tipo de pues de más negocio, ¿no? Y su negocio siempre más importante es la guerra, solamente que ahora pues estamos viendo una guerra comercial y no una guerra directamente armada, ¿no? Sí, y yo creo que esto que mencionas justo ahora, creo que es una forma también de hacerse, de desmarcarse de la lógica que hemos visto de los demócratas, ¿no? Que por eso también perdieron pues mucho respaldo y no que le interese a Donald Trump tener respaldo porque sabemos que ya tiene 3-2-1, que ya no va a volver a hacer nada en política, pero yo creo que sí, desmarcarse de esa lógica que ha generado tanto rechazo y moverla también por la lógica de la guerra comercial. Y como mencionabas, yo creo que le diste el clavo ahorita en el tema del litio de México. También yo estaba diciendo justo eso, que nuestro expresidente empezó a poner el terreno, a aplanarlo,
para que se blindara de alguna manera también a nivel constitucional y demás, y también concientizar a la gente de la importancia de los grandes recursos que tenemos. Y bueno, pues ya llega Claudia Sheinbaum, presenta ahí proyectos para pues también echar a andar el tema de la energía en este sentido. Ahora, no es casualidad, para nada, yo creo, que uno de los hombres más cercanos a Donald Trump sea Elon Musk. Elon Musk, que dijo cuando estaba toda esta controversia en Bolivia, que dijo, vamos a invadir los países que tengamos que invadir y vamos a saquear el litio que querramos saquear, ¿no? O, otras palabras, pero el sentido era este. Entonces yo creo que no es casualidad. Y bueno, hemos visto diferentes declaraciones, como tú mencionabas, de Donald Trump, no solamente amenazando a México, no solamente amenazando a Canadá, pero que en Canadá es todavía más grave porque no solamente plantea la imposición de aranceles en este sentido, sino la anexión de Canadá, que eso ya se me hace todavía más fuerte. Y lo mismo sostiene con Groenlandia. Acaba de decir hace, creo que fue hoy, fue ayer, dijo, vamos a tener ese territorio, cueste lo que cueste. Mencionabas también el penoso numerito que está montando con el territorio de la Franja de Gaza, que me parece, mira, si yo ya no espero nada de Donald Trump, yo no entiendo cómo es que me sorprende todavía, pero es que es capaz de sorprenderme con el video, por ejemplo, que publicó hace una semana, creo, por ahí, que era hecho con inteligencia artificial, que seguramente lo viste y todo el mundo lo vio, pero lo voy a mencionar, lo voy a citar aquí, porque no se nos tiene que olvidar este tipo de cosas que ya no topa en declaraciones, ya no topa en políticas, ya no topa en ideología, sino que esto ya más bien rebasa todos los límites y llega a alcanzar un punto de burla, de ser inhumano, de no tener ya ningún límite, ¿no? Rozar ya en la sociopatía en un nivel histórico. Yo sé que esto va a pasar a la historia y vamos a decir, híjole, qué lamentable, o sea, porque ahora mismo están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo, esa es la sensación que tengo yo constantemente, y más si estamos metidos en política, comunicación política o simplemente nos gusta estar informados. Están pasando 10,000 cosas al mismo tiempo, pero cuando nos detengamos en una década, 2 décadas, yo no sé cuándo, tengamos esta paz mental de detenernos, voltear para atrás y decir, es que vimos el exterminio en tiempo real y luego vimos que llegó un maldito, insultos así al por mayor, que no los puedo decir porque seguro nos bajan la transmisión, un maldito que además amenazó con hacerse de ese territorio y poner ahí hoteles de lujo y echarse unas piñas coladas con Netanyahu y con Musk, como si fuera un paraíso eso. Es que no puedo, no puedo. Pero bueno, por otra parte, en este contexto peliagudo que menciona nuestra presidenta, en el que es tiempo de definiciones, es un tiempo en el que no hay para dónde hacerse, vemos en una situación determinante, en una discusión muy importante en el Senado. Ayer, yo no sé si tuvieron chance de ver, pero se armó una trifulca otra vez en el Senado. ¿Por qué? Porque como siempre las y los panistas, nuestros flamantes senadores conservadores, se perdían en argumentos de forma y se olvidaban siempre del fondo, ¿no? Acusándose, ya Lili Telles ya venía con una pinche campanita, ya era una gritiza, ya Naya estaba furioso porque no le daban más tiempo, Clemente Castañeda diciendo que pues no había problema, que él opinaba que la mesa directiva debía darle 10 minutos al orador en cuestión, que era Ricardo Anaya. Y dice nuestro presidente de la mesa directiva, pues cuando usted presida la mesa directiva decide. O sea, bueno, esto solamente para abonar al papel lamentable que está haciendo la oposición en nuestro país en momentos tan decisivos, tan claves y que pues bueno, no es cosa menor que se hubiera emitido algo contundente y algo
de forma responsable desde el Senado, que se hubiera sostenido una discusión en otro tono, en otro tenor y con otros matices, ¿no? Cosas más importantes. Pero bueno, si a alguien le quedaba duda de lo que tenemos en el Senado de la República, en la oposición, porque también hay que decir que la oposición, por lo menos a nivel de gobernadores, en cierto sentido se ha visto digna, consciente y un poquito a la altura. Como tú mencionabas también, algunos empresarios sí nos han sorprendido en sus posicionamientos, en este ímpetu de cerrar filas en torno a nuestra presidenta. Y yo celebro, y no creo que sea coincidencia, no solo por el momento crucial que estamos viviendo como país, sino por cómo ha hecho las cosas nuestra presidenta desde mucho tiempo atrás, desde antes de que llegara a la presidencia. Yo recuerdo, hubo ahí varios meses, incluso antes de la transición, en los que ya estaba ella en contacto con los empresarios. Yo tenía a Altagracia ahí al tiro, ya estaba trabajando de cerca, por ejemplo, con Ebrard, lo puso a Ebrard en economía, y qué acierto, ¿eh? Qué acierto. Yo sé que aquí en el chat hay malquerientes de Marcelo Ebrard y en la familia norteña hay malquerientes de Marcelo Ebrard, pero yo creo que fue un acierto ponerlo ahí, más leyendo la posibilidad de que regresara Donald Trump, que en ese entonces se veía improbable. Ya sabíamos, ya vimos lo que pasó, pero bueno, en política hay que tener en cuenta todos los panoramas. Dice Pedro Sandoval, me hiciste reír cuando mencionas, cuando usted tenga la mesa directiva decide, pues es que así fue, me encantó, se los papea bien a gusto. Pero bueno, Sofía, a ver, voy con tu conclusión en este tema. Ya nos enfrascamos aquí, yo creo que vale la pena darle una vuelta más y no tocar tema de plataformas digitales. Entonces, vamos con tus conclusiones. Pues sí, la verdad es que tristemente el Senado y también en algunos casos la Cámara de Diputados pues han dejado mucho que desear, ¿no? La oposición podría haber aprovechado para hacer sus posicionamientos, para reforzar ciertas políticas, que cosa que pues no hemos visto, ¿no? Nos han criticado por ser una bancada que no hace modificaciones a los proyectos del Ejecutivo. Sin embargo, esto no ha sido el caso en muchas ocasiones, ¿no? Ni siquiera el proyecto del Poder Judicial se mantuvo intacto, ¿no? Sí tuvo modificaciones, de hecho, además de que hubo una discusión previa y bla, bla, bueno, para no hablar de eso también, pero sí creo que ha sido, bueno, a mí me ha parecido que es un Senado y un Congreso que parece más bien frustrado, ¿no? No veo que haya discusiones fructíferas, tampoco veo, la verdad es que no veo los argumentos que uno esperaría ver en un espacio de discusión tan importante como lo es el Congreso y el Senado. A mí me ha dejado mucho que desear. Y lo digo en un llamado también a nuestros diputados y senadores y senadoras, porque creo que se han dejado enfrascar por el circo que quieren montar los diputados y la oposición en estas dos cámaras. Y creo que se han dejado llevar por esto, les ha parecido más fácil ridiculizarlos, que ahora sí que darles elementos al pueblo de México, dar elementos a aquellos que estamos en la calle y dar elementos pues para en general a toda la ciudadanía que está ansiosa pues por apoyar, ¿no? Y al final del día que hay algo esencial, ¿no? Importantísimo, pues no se trata de seguir haciéndole eco a las ideas burdas y a los posicionamientos torpes de la oposición, sino de fortalecer a nuestra presidenta y los posicionamientos que también tiene nuestra presidenta, pues porque tampoco se les olvide que ellos también están gobernando de alguna manera, ¿eh? No todo es chamba de nuestra presidenta. Y me parece un error crucial y grandísimo que de nuevo dejen sola a nuestra presidenta ahora en un momento tan importante en el que también se están discutiendo reformas súper importantes, ya lo mencionabas tú, Melissa, esta reforma, por ejemplo, al tema de los derechos para los trabajadores de las plataformas, y hay otras también, ¿no? Que también están en espera que haya discusión, la reforma de las 40 horas, el tema de los aranceles también están en discusión, y nuestros diputados, nuestras diputadas, nuestros senadores y senadoras, ¿en qué están apoyando?
cómo se están reuniendo ahí con los gobernadores, con los otros pares en Estados Unidos, le están dejando toda la chamba a la presidenta. Y yo la verdad es que me gustaría ver un papel más activo y proactivo de nuestras otras autoridades que están en el poder legislativo y que además también tienen la chamba, porque también ellos apoyaron en todos los demás procesos que estamos teniendo aquí en México, ¿no? El Poder Judicial, también díganme en qué han estado ayudando a promover toda la información que se va a estar realizando para este próximo proceso electoral. Creo yo que ahí en el Congreso y en el Senado, obviamente nuestros diputados llevan la discusión, los diputados de Morena llevan la discusión, pero de todas formas han quedado mucho a deber, ¿no? Y ya ni hablemos pues del tema del nepotismo, del tema de la no reelección, porque ahí sí nos quedaron a deber todavía más, ¿no? Pero haría un llamado desde aquí, desde este humilde espacio y desde, o sea, bueno, el mío, desde esta humilde opinión, a que pues, o sea, que nos echen la mano también, ¿no? No se vale que solamente sea responsabilidad de nuestra presidenta y de quienes estamos haciendo acá actividades desde otros espacios, desde la militancia más activa, pues también ellos reciben un sueldo, tienen una, no solamente es el puesto, sino también el encargo, y el encargo es también hacer la transformación desde lo que ellos pueden y desde lo que tienen, ¿no? Entonces, pues que se pongan más truchos porque se les está yendo ya un año desde que empezaron. Sí, coincido con eso. Y se nota también simplemente al elegir los temas para las mesas de análisis, ¿no? Híjole, casi todo ha sido Donald Trump, casi todo, por lo menos en los últimos meses. Pero bueno, pues sí, suscribo ese llamado, suscribo también a que es una oportunidad de oro para nuestros legisladores, pero también para ellos, para la oposición. Tienen una oportunidad muy, muy, muy importante si quisieran, en todo caso, demostrar que hacen buena chamba y si quieren, pues construir a partir de ahora. Pero sabemos que eso no va a pasar. Bueno, ya se nos acabó